Muy buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos con estas imágenes alusivas a lo que ha sido, bueno, el fortalecimiento, la activación del motor farmacéutico. El jefe de Estado el día de ayer, acompañado en este caso también de la vicepresidenta, en este caso la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, ha dado aspectos importantes en el marco de lo que es el fortalecimiento y de esta política ofensiva que da el gobierno nacional, sobre todo en el marco de estas sanciones que se mantienen, estas sanciones ilegales que mantiene Estados Unidos contra Venezuela. Carolina, muy buenos días. Así es, señor Caballero. Sin duda alguna se sigue activando todo lo que tiene que ver los motores productivos de nuestro país, los 13 motores, entre ellos está inmerso el tema de la farmacia, el farmacéutico, y se sigue avanzando en estas políticas de acción. Se ha iniciado, nosotros estuvimos aquí al inicio de la semana la viceministra de Ciencia y Tecnología y nos hablaba justamente de lo que era este seminario internacional farmacéutico, y el día de ayer fue clausurado por el jefe de Estado venezolano, donde se pone de manifiesto nuevamente la relación entre el Estado venezolano y la empresa privada para seguir avanzando en políticas efectivas, eficientes y eficaces para el pueblo venezolano, como se evidenció el día de hoy. Y es que, bueno, Venezuela sigue avanzando, apuntalando lo que es la política pública en materia de ciencia, tecnología, innovación, con producción inclusive nacional, mucho de ella. Vamos a revisar la publicación que ha hecho el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Instagram, donde detalla aspectos importantes de este plan farmacéutico que ha anunciado el día de ayer y que ha sido lanzado oficialmente. Dice así: tuvimos una buena, larga e intensa reunión donde revisamos el informe detallado de las mesas de trabajo y constatamos el inmenso alcance del primer Seminario Internacional de Farmacia, una idea que suma a la reingeniería necesaria del concepto de salud en nuestro país. Igualmente ha dicho el jefe de Estado, la propuesta es la independencia plena, tecnológica y productiva para abastecer, producir y exportar con calidad. Cuando llegó la pandemia, el motor farmacéutico fue vital para superar el desabastecimiento y la restricción severa en la adquisición de los principios activos. Igualmente ha dicho el jefe de Estado, los motores económicos que estamos activando, desarrollando y construyendo buscan sustituir el viejo modelo económico con una base económica poderosa, autosostenida. Debemos redescubrir la medicina ancestral para reincorporarla a nuestro conocimiento e integrarla mediante métodos científicos de alto nivel como medicina natural en todos los procesos farmacológicos y curativos. Estamos llamados a crear un nuevo modelo de salud holística como parte de una tendencia mundial. También hay un punto importante y reflexiona el jefe de Estado. ¿Cómo tendremos un humano sano? Estos son los elementos claves: el alimento, el ejercicio diario, la mente sana y el entorno y un entorno feliz. La ciencia y la tecnología al máximo nivel para transformar la humanidad, destacó el jefe de Estado venezolano, y apunta allí imágenes y videos que destacan lo que fue la actividad desarrollada el día de ayer. Una actividad súper bonita, bien interesante, de verdad que sí. Así es, mira, y el jefe de Estado, entre estos aspectos, ha destacado lo que tiene que ver con una revolución completa, reingeniería con respecto al sector farmacológico en nuestro país. Escuchemos. Es un temazo, como diría. Y en su marcha de gigantes, esta humanidad tiene que construir los nuevos conceptos de una nueva modernidad. Y uno de los conceptos fundamentales es el concepto de salud en una nueva sociedad, que trasciende lo individual y tiene mucho que ver con la inmensa preocupación por los descubrimientos que se han hecho en investigaciones en España, en Venezuela, de cómo los restos químicos de determinados medicamentos están destruyendo la vida en el planeta. Ustedes, los expertos, les toca llevar adelante todo lo que es el motor farmacológico, redefinir el listado, los principios activos y el impacto de cada medicamento para la atención de todos los temas de salud de la población venezolana. Es una reingeniería completa a un sistema farmacológico sostenible, sano y que de verdad responda a una nueva filosofía y a un nuevo concepto. Creo que ustedes han dado en el clavo cuando han hecho este seminario, precisamente en el momento en que estamos redefiniendo el motor farmacéutico. Hay oportunidades para rehacer a la humanidad, que no se imponga la visión del pensamiento único ni catastrófico. Y desde Venezuela tenemos que dar el ejemplo que se pueden hacer las cosas de otra forma y además mejor. Les doy las gracias a ustedes y doy por concluido este seminario internacional
y agradezco todos los aportes que han hecho. Muchas gracias. Así es, lo ha destacado el jefe de Estado venezolano, donde además se posiciona en este seminario, en esta clausura, lo señalado por el jefe de Estado venezolano, la necesidad de reinventarse, ¿no? En este aspecto, en esta área de la farmacia, para seguir avanzando y obteniendo resultados positivos. Es muy importante convertirla en un área sostenible y sustentable para el beneficio del pueblo venezolano. Sí, vamos a revisar sobre esta misma materia y inmediatamente una publicación que hace la página de la Casa, ¿sí?, Venezolana de Televisión. Ahí la tenemos, vamos a presentarle y dice de la siguiente manera: autoridades científicas entregan plan farmacológico 2025-2028. Durante la activación del motor farmacéutico y clausura del primer seminario internacional de farmacia sostenible realizado en las instalaciones de la Universidad de Hidrocarburos en el estado Miranda, fue presentado el plan 2025-2028 que busca la independencia plena en Venezuela en materia farmacológica con inversión privada nacional en articulación con las universidades del país, la industria y el gobierno bolivariano. En este sentido, el jefe de Estado destacó que la actual industria alimentaria mundial busca convertir los alimentos en mercancía y para ello no escatima en utilizar productos dañinos para la salud humana y el medio ambiente. Al respecto, resaltó que estas prácticas comerciales incrementan las patologías en la población y la respuesta de Venezuela a través del gobierno bolivariano debe ser efectiva y de abordaje inmediato, lo ha dicho. Bueno, así es, lo ha destacado el jefe de Estado venezolano, tan importante, se sigue avanzando en estas políticas de Estado en todos los aspectos y uno de ellos tiene que ver con uno de los motores productivos de nuestro país, tiene que ver con el sector farmacéutico. Pero también vamos a pasar revista a la publicación dada a conocer por la vicepresidenta sectorial Gabriela Jiménez en el marco de lo que ha sido precisamente esta actividad. Responde de la siguiente manera, dice así: nuestra industria farmacéutica debe responder a la necesidad local, a la epidemiología de nuestras enfermedades tropicales, huérfanas y olvidadas. El presidente Nicolás Maduro ha creado el motor farmacéutico para construir una agenda donde los centros de investigación, las cámaras de ese sector, las alianzas internacionales y el poder popular puedan desarrollar una verdadera ciencia para la salud. La información veraz y oportuna, como nos dijo el comandante Chávez, es fundamental en la ciencia, la salud y en la farmacia. Son tiempos de transformación, integración y complementariedad, tiempos de un diálogo abierto, productivo, sincero de las academias, de los centros de investigación con la industria para que ocurra la real apropiación tecnológica y para que la transferencia del conocimiento y las experiencias no sean solo un eslogan. Nuestro trabajo es construir el futuro de bienestar para todas y todos los venezolanos, destaca la vicepresidenta sectorial. Veamos el video que ha adjuntado a continuación. Una agenda complicada, hablar de farmacia sostenible en un país que tuvo 85% de desabastecimiento de medicamentos producto de las medidas coercitivas unilaterales. Venezuela necesita 106 moléculas en su lista de medicamentos terapéuticos que estamos reestructurando con el motor farmacéutico para ver cuáles de nuestros 24 laboratorios puede asumir esas moléculas para producirlas en términos de soberanía. Nuestra agenda, además de reconocer las capacidades latinoamericanas y caribeñas en la industria farmacéutica instalada y a nuestros 24 laboratorios y las 4 cámaras que aglutinan más de 8.000 asociados, tiene que trabajar en armonizar las cadenas productivas, en construir complementariedad. Debe responder a la necesidad local, a la epidemiología de nuestras enfermedades tropicales, huérfanas y olvidadas inclusive por la OMS. Son tiempos de transformación, son tiempos de integración y complementariedad. Son tiempos de un diálogo abierto, productivo, sincero, de la academia, de los centros de investigación con la industria, para que ocurra la real apropiación tecnológica. Recibimos las conclusiones de las mesas de trabajo del día de ayer. Hay elementos de innovación muy interesantes. Todas las agendas que ustedes colocaron allí se van a considerar para la investigación científica. La chamba nuestra es construir el futuro del bienestar para todas y todos los venezolanos. Aquí todos tenemos espacio para aportar.
Bueno, Así está es. la ministra Gabriela Jiménez, bien importante este proceso, ¿no?, de emancipación tecnológica, de soberanía, y que, bueno, está marcado dentro de, bueno, estas 7 transformaciones que ha planteado el jefe de Estado. Vamos a revisar igualmente sobre todo lo que es también lo que tiene que ver con el balance del sector farmacéutico en nuestro país en los últimos años, cómo han sido las políticas públicas del gobierno nacional. Hay elementos que ha preparado el equipo de producción. Sí, algunos aspectos importantes que destacan lo siguiente. Fíjense, en septiembre del año pasado, la industria farmacéutica venezolana logró abastecer al 70% del mercado con producción nacional. Igualmente aquí se destaca que el otro 30% del sector farmacéutico es abastecido con medicinas importadas. Desde la pandemia, en el año 2020, el sector farmacéutico venezolano tiene convenios con China, Rusia, India y Cuba. Hay que destacar también que el motor farmacéutico actualmente cuenta con 35.000 profesionales y más de 5.000 especialistas. Debido a las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, Venezuela sufrió un desabastecimiento del 85% de los medicamentos esenciales para el país, el cual ha sido superado por las políticas implementadas por el gobierno nacional. Miren, y sobre esta materia, y cuando hacemos los contrastes, lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde en muchos casos las familias se endeudan, quedan varias generaciones endeudadas por temas, por ejemplo, como la salud. La educación es uno de ellos, pero sobre todo el tema de la salud en el cual estamos abordando el día de hoy. Hay una nota que revela aspectos importantes del impacto que tiene el tema económico, lo que es un lujo en los Estados Unidos. Enfermarse es un lujo en los Estados Unidos. Vamos a revisar esta nota que tiene que ver con el tema farmacéutico. Dice así, un estudio reveló que los estadounidenses enfrentan dificultades para costear tratamientos médicos. La falta de acceso económico y tratamientos es una realidad alarmante, ya que el 45% de las personas encuestadas señalaron los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los servicios de calidad. Los estadounidenses gastan más dinero en atención sanitaria per cápita que la población de cualquier otra nación desarrollada, pero casi la mitad afirma que recientemente han tenido dificultades para pagar tratamientos médicos o medicamentos recetados, según un nuevo estudio realizado donde destaca que alrededor del 45% de los encuestados han tenido que dejar de seguir un tratamiento o tomar medicamentos debido al costo o a la falta de acceso adecuado. También este problema destaca la considerable brecha entre el gasto y la accesibilidad de la atención médica en Estados Unidos. Aproximadamente el 8% de aquellos que tienen dificultades financieras tampoco tendrían acceso a una atención médica asequible si la necesitan el día de hoy. Entonces, uno ahí nuevamente, señor Caballero, como hacemos siempre, uno ve el contraste, ¿no?, de lo que ocurre, de ese país que pretenden colocar como un modelo a seguir, este país netamente capitalista, y ponemos de un lado a la revolución bolivariana, que con muchísimo esfuerzo, con medidas coercitivas, con bloqueos, con sanciones, hace este tipo de actividades que veíamos ayer, una relación estrecha entre la empresa pública, entre el Estado venezolano y la empresa privada para obtener beneficios como esos que estamos viendo en pantalla y el ascenso en esta materia y en esta área. Bueno, ese es el país donde alguna gente vende, ¿no?, como el sueño americano. Por cierto, ayer hago un pequeño inciso porque el día de ayer el vicepresidente Diosdado Cabello presentaba, hablando de este tema, de esta campaña de promover la migración, un joven que decía que nos lo llevaron a Guantánamo, y me disculpan que digregue un poco acá, pero lo que vivió un migrante venezolano en solo 19 días que estuvo en Guantánamo, lo llevaron de Estados Unidos a Guantánamo, él decía, estaba muerto en vida, todo eso viven, ¿no?, nuestros migrantes. Sueño americano. A partir de esa venta, de ese sueño americano, y donde se omite cosas como estas, como en el caso de la salud, como en el tema de la educación y otros tantos que ocurren en esta nación. Pero es que el tema de la salud, señor Caballero, está enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a presentárselo de inmediato. Mira, destaca allí en el artículo 85, ahí está, dice así: el financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y técnicas, y una industria nacional de producción de insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. Bueno, ahí está, importante sobre esto, ¿no?, el tema farmacéutico de nuestro país. Bueno, dicho esto, tenemos ahí... ¿Tenemos las encuestas Sí, o no las tenemos? No tenemos las encuestas, pero bueno, esto es muy importante, este tema,
farmacéutico, señor Caballero, y se sigue avanzando, se sigue andando y con la presentación de este proyecto farmacéutico 2025-2028, que estamos seguros que va a seguir seguramente profundizando esta área en detalle. Que se marca dentro de las 7 transformaciones. Mire, vamos a revisar como siempre hacemos, ¿sí? Por aquí, por la cámara 2, vamos a cambiar de tema porque ya ahora vamos a revisar cómo se va actualizando a esta hora el 2.0. Muy bien. El 2.0 que siempre revisamos a través de las redes sociales que revisamos acá en su programa Café en la Mañana. Vamos a comenzar con la cuenta en Instagram del, en este caso, ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. Ahí está, lo tenemos ahí, dice de la siguiente manera: el compromiso del pueblo y la afán para defender la patria ha evolucionado para traernos el concepto de fusión popular militar policial. Hoy somos un todo, una unidad inquebrantable, listos y dispuestos a defender a Venezuela. Veamos el video que ha juntado el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López. Popular, fíjense que ya ni siquiera decimos cívico, es cívica en esencia, pero es popular, militar, policial. Con esa piedra angular y esa piedra sólida allí, nosotros garantizamos la estabilidad de Venezuela. La garantizamos porque la garantizamos. Aquí es donde se baten los mejores y vamos a salir victoriosos. Más adelante vamos a estar analizando la historia de estos años y vamos a estar echando el cuento a nuestros nietos de todo lo que vivimos y todo lo que pudimos hacer para levantarnos en medio de las dificultades. Bueno, ahí está lo que ha publicado el ministro de Defensa general en jefe Vladimir Padrino López. Vamos también ahora a revisar la cuenta, en este caso, del vicepresidente sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, sobre anuncios importantes. Fíjense ustedes, se va a profundizar aspectos importantes, el tema de las mafias, ¿no? La campaña que tiene Venezuela contra el tema de la corrupción. Hay una publicación que sobre esto hace el vicepresidente sectorial. Dice así: las mafias no son una casualidad, no son un problema aislado, son parte de la estrategia del enemigo. Son las que trafican con la necesidad del pueblo, las que crean caos para que la gente se desespere y después vengan los salvadores de siempre. Los mismos que piden sanciones, los mismos que aplauden bloqueos. Aquí sabemos quiénes son y no vamos a permitir que sigan operando impunemente. Se los digo a los mafiosos, a los corruptos, a los traidores. Aquí hay un gobierno revolucionario, un pueblo organizado y una fuerza armada lista para defender la patria. No se equivoquen, veamos el video. Las mafias del Zulia. Y le voy a decir una vaina: el que crea que se viste rojo rojito para estar participando en mafia, le va a caer con más fuerza la operación Tuntún. No me importa. No puede ser que se utilicen estructuras para participar en actos mafiosos, que el más sano de esos actos mafiosos es tráfico de combustible. O sea, lo más pasable. Pero no vamos a permitir. Porque uno dice, no, cayó alguien de la oposición. Bueno, la oposición es así. Pero el chavismo no puede ser así. El chavismo tiene que marcar distancia. Y así como dijimos, el Instituto Nacional de Tránsito, con su presidente al frente, trabajando para investigar a las mafias. Saime, con su director al frente, investigando las mafias. En el Zulia merece una atención especial porque el Zulia es, perdónenme que lo digo, una tierra sin ley. Una tierra donde no hay gobierno regional. Una tierra donde creen que pueden gobernar un estado tan importante como el estado Zulia desde Miami o de Panamá. Y a raíz de eso prolifera cualquier cantidad de vagabundería. Entonces solo cumplo con informar para que no agarre de sorpresa a nadie. El presidente Nicolás Maduro ha sido con esto, bueno, implacable. Un chavista no puede ser así, ¿vale? No. Nosotros citamos a una persona, a la Comisión de Disciplina del partido. ¿Por qué usted está haciendo eso que está haciendo? No, porque tengo plata. ¿De dónde tienes plata? No, mis negocios. Y bueno, compadre, vaya, usted no puede ser candidato aquí en el partido porque usted sigue haciendo sus negocios, pero nosotros nos quedamos investigando. Negocios muy malos y sus vínculos. Ahorita me acaba de informar que esa persona ya está detenida y va a tener que informar cómo hace. O vale, yo tengo plata para comprar ambulancias y camiones y ponerlo a la orden de tal sitio. Tú eres el Robin Hood, pero no es que está robando a los ricos, no. Mafiosos, operan en mafia. Porque las mafias necesitan el control político, porque el control político les da el control del territorio. Por eso es que ellos quieren Venezuela, porque el control de Venezuela les da el control del territorio para el narcotráfico colombiano. Les da el control del territorio para sacar las riquezas de Venezuela. Mafias. Entonces, sobre este tema, seguro que el amigo mío va a informar pronto. Nosotros vamos... Bueno, ahí está, ¿no? Importante esta lucha. Implacables contra las mafias. Y decía el vicepresidente del tema, bueno, que van duro contra las mafias, en el caso, por ejemplo, del INTT, en el caso, por ejemplo, del Saime. Así que, bueno, bien pendientes con esto.
A ponérselas al alpargatas. Así es. Mira, 11:23 de la mañana vamos a establecer nuestra primera pausa aquí en su programa Café en la Mañana. A la vuelta vamos a estar conversando de un tema bastante importante, ya se le ha dado bastante relevancia. La vicepresidenta de la República a inicios de esta semana daba y exponía unas pruebas en donde la ExxonMobil tiene participación en el financiamiento que le ha dado a la ultraderecha radical en nuestro país para el tema de la desestabilización, además que también tiene sus manos metidas en todo lo que tiene que ver con la exploración y explotación de nuestro petróleo en aguas por delimitar. Ahí está metida la mano de la ExxonMobil, bueno, y de eso nos va a estar hablando nuestro invitado, ¿qué es? Sí, vamos a hablar con Roy Daza, ahí se lo estamos presentando, diputado de la Asamblea Nacional, amigo de la casa, integrante, ha sido integrante también de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, es integrante de la Comisión de Política Exterior y varios aspectos que tocar sobre esto, ¿no? Seguir abordando esta materia que sin duda es informativa y que está generando mucha opinión pública en nuestro país. Así es, pausa cortica, todas nuestras plataformas a su total disposición, @Café en la Mañana lo ven allí, Instagram, TikTok, estamos transmitiendo en vivo por nuestras plataformas, también nos pueden seguir al señor El Caballero TV por Instagram y TikTok y en Macaro Agurto por todas mis redes sociales. Pausa cortica, no se aparte, ya ven. Denuncio responsablemente que si algo llega a ocurrirle a alguna alta autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, responsabilizo a la ExxonMobil directamente por los planes que tiene contra Venezuela. Ustedes saben que la ExxonMobil llegó a Venezuela en el año 1920 a explotar petróleo en el lago de Maracaibo. Y fue en el año 2006, con la verdadera nacionalización que lleva adelante el comandante Hugo Chávez, donde se pasa a un esquema de explotación de empresas mixtas, que la ExxonMobil se fue de Venezuela. Pero no se fue contento, se fue odiando a Venezuela. Y dijo, voy por la venganza contra Venezuela. Y pensó, perversamente, que la venganza contra Venezuela era irse a explotar los recursos naturales de Venezuela en el territorio de la Guayana Esequiba. Bueno, así es, lo ha destacado la vicepresidenta ejecutiva de la República en estas pruebas que presentara a inicios de la semana, la participación de la ExxonMobil en la contribución para la desestabilización en nuestro país. Ya tenemos con nosotros al diputado Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional, además, que forma parte de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, su punto de vista y su opinión. Diputado, vimos también que esta semana ya había un repudio por parte de la Asamblea Nacional en torno a esta situación que se ha presentado. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de conversar aquí, conversar con la audiencia. Mira, el problema es que la ExxonMobil no entiende que con Venezuela el amedrentamiento, la intimidación, el acoso, la extorsión no funciona. Ese es el problema que tiene desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la ExxonMobil 2006 no firma los nuevos contratos que se abrieron con todas las operadoras internacionales en razón de colocarla en, digamos, a derecho con respecto a la ley orgánica de hidrocarburos para ese momento? Es porque estaban, digamos, sometidos a una gran presión para no ellos, de parte de sus dirigentes, de los directivos, de los gerentes de la ExxonMobil, para que en la operación venezolana no se cobrara regalía. Venezuela cobra regalía, como cualquier otro país petrolero del mundo, eso no tiene nada de nuevo. Y además cobra regalía Venezuela desde que en Venezuela en 1917 apareció el petróleo, eso no estamos hablando. En el 43 se establece 16 2/3 y en el 2001 se establece 30% promedio, negociable, más o menos promedio. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que le pasa? Que la Exxon no quiere pagar regalía. ¿Por qué? Porque no estaba pagando regalía. Los contratos de la apertura petrolera, los contratos de la internacionalización, en la última fase del gobierno Lucinchi, en el gobierno Carlos Andrés Pérez, en una parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque después el gobierno de Carlos Andrés Pérez se derrumba, pero más que todo en el gobierno del presidente Caldera, 94, 99,
¿no? En ese momento se firman los contratos de la apertura petrolera y ExxonMobil es una de las grandes beneficiadas. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Ajá, ok, sí, pagaban el impuesto, pero no pagan la regalía. ¿Qué significa la regalía? Esto es algo muy importante que lo sepa el pueblo venezolano. La regalía es ¿por qué la cobra el Estado? Porque eso es propiedad de la nación. Todo el petróleo y todo el gas que hay en nuestro territorio nacional es propiedad de la nación. Es decir, de todos los venezolanos que vivimos ahorita y los que van a vivir dentro de 1000 años. Es decir, siempre será propiedad de la nación. Por eso tienes la potestad de cobrar regalías. Ahora, la presión de las grandes petroleras es precisamente evitar el cobro de la regalía e incluso bajar lo más que puedan los impuestos. Porque tú no le puedes cobrar igual a la panadería de la esquina el mismo impuesto que le cobras a una empresa petrolera donde las inversiones y las ganancias son gigantescas. Claro. ¿Ve? Ese es el fondo. Ahora, ¿qué ha hecho la ExxonMobil? La ExxonMobil se ha convertido en el monopolio de la conspiración contra la República. Es decir, la ExxonMobil se ha convertido en el monopolio de las acciones violentas contra nuestra República. Y para eso utiliza cualquier cosa. Y en este momento utilizó la presión de su poderoso lobby. Recuérdense ustedes que hasta un secretario de Estado, Vance, fue gerente general, CEO de la ExxonMobil. En ese sentido, ahí ha habido una posición muy firme de parte del gobierno bolivariano, una posición indeclinable. Es decir, si nosotros podemos discutir todo con quien haya que discutir, eso no es problema, pero ahí no cedemos, no cedemos ni un milímetro, no, porque ahí no podemos ceder, porque ahí se trata de la soberanía nacional. Eso no es un asunto de dólares, eso no es un asunto de dinero, es un asunto de soberanía nacional. Se establece esta situación con la Chevron. Ahora, yo digo lo siguiente, es decir, ¿cuántas otras empresas, porque ellos no son únicos en el mundo, están en este momento mirando hacia Venezuela, es decir, a cubrir lo que deja de cubrir la Chevron en extracción y comercialización de petróleo venezolano? Ahora, diputada, bien interesante porque cuando... Discúlpeme lo largo, pero creo que había que... Había muy precisarlo, didáctico. claro. Además que es importante, y esto también, esta explicación muy didáctica que usted ha dado tiene que ver también cuando uno compara, por ejemplo, qué está pasando con la Exxon, por ejemplo, en Guyana, ¿no? Donde ha pretendido Irfan Ali, como ha sido calificado por el presidente Nicolás Maduro, como el Zelensky del Caribe. Pero el tema de lo que ha significado, se ha sacado una relación de lo que ha significado, por ejemplo, la ExxonMobil en Guyana, donde se lleva todo prácticamente, ¿no? Y que además está financiando esta conspiración contra Venezuela. Mira, eso lo podrán hacer en Guyana, pero aquí no. Aquí eso no funciona. No, ¿Será señor. por eso Pero la, es una política. la necesidad No, que quiere mira. ExxonMobil de que ese territorio permanezca en manos de Guyana? Claro, por supuesto. La intromisión directa y expresa, pública, conocida, no es ningún secreto, de que buena parte de la dirección política de la República Cooperativa de Guyana está hoy vinculada de manera muy particular con la empresa ExxonMobil, tiene que ver con los yacimientos, tiene que ver con los grandes yacimientos de gas, tiene Y que, que poco ver... le deja, y que poco le deja además a ese país, ¿no? Para el y desarrollo de que políticas tiene públicas. que ver con lo siguiente, con las reservas que hay precisamente en agua, es decir, en el mar, es decir, en el mar territorial. Por eso es que para nosotros es muy importante la discusión del Esequibo para acá es nuestro, pero también la propiedad, el derecho sobre el mar que nos da la propiedad territorial. Eso es clave para la República Venezolana, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista geopolítico. Eso es un enclave muy, muy importante. ¿Qué está metida la Exxon ahí? Creando disturbios, creando una situación de presión, cuando la historia que es muy breve en el tiempo, de la República Cooperativa de Guyana con la República Bolivariana de Venezuela, más bien fue de cooperación. Más bien fue de cooperación, fue de ayuda, fue de entendimiento, fue de intercambio incluso político. No solo es un problema económico, también de intercambio político muy importante. Claro.
se instala este gobierno, o digamos, lo instala este gobierno, lo instala la ExxonMobil y vienen los problemas que tenemos. Porque si no estuviéramos en este momento, mira, sentados en una mesa de negociaciones en algún lugar del mundo, resolviendo el asunto del diferendo. Diputado, le pregunto, por un lado tenemos esta situación de la ExxonMobil, documentos que ha dado a conocer y ha revelado nuestra vicepresidenta ejecutiva. Por el otro lado, que no es que son aislados, son dos casos que están muy estrechamente ligados, el tema de Chevron y la suspensión o la eliminación de la licencia para seguir operando en Venezuela. Tanto el presidente de la República como el presidente de la Asamblea Nacional han dicho que la Chevron se ha dado, o Estados Unidos se ha dado un tiro al pie. Esto trae consecuencias evidentemente graves para Estados Unidos en materia del combustible, en materia del petróleo. ¿Ante qué nos enfrentamos viendo esto? Sin embargo, Venezuela le ha salido al paso con este planteamiento y este plan de independencia absoluta que ya empieza a trabajarse en ello. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, porque a veces con un ejemplo se explican las cosas más rápidamente. Es decir, el magnate de las tecnologías, Zuckerberg, hoy está montando un gran emporio en Florida, ¿no?, que necesita 2 veces la cantidad de energía eléctrica que tiene la Gran Caracas. Es decir, el Gran Caracas, estoy hablando desde Los Teques hasta Guarena. Es decir, todo lo que normalmente los venezolanos llamamos la Gran Caracas. Eso, imagínense ustedes lo que eso significa. Es decir, la alta producción de nuestra tecnología y el proyecto político de Donald Trump, desde el punto de vista económico interno, de levantar la producción real de la economía, necesita petróleo. Necesita petróleo. Claro. Por eso es que yo creo que tanto el presidente como nuestra querida vicepresidenta lo han dicho. Nuestra posición es indeclinable en relación a la defensa de nuestros derechos y nuestra soberanía, pero estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la conversación. Es importante ese tema. Diputado, ¿qué va a pasar esto cómo lo usted en el corto y mediano plazo? Venezuela se ha abierto a partir de lo que ha planteado Emma y lo que me ha comentado Emma, de una apertura, ¿no?, para la inversión internacional. Bueno, va a pasar que hay otras empresas que irán a participar y también va a pasar que en el núcleo de gobierno del presidente Donald Trump van a tener que ponerse a reflexionar sobre estas medidas ¿Usted cree que vaya han tomado? Quizás un nuevo escenario para ellos? Mira, depende de ellos en este momento. De nosotros, esas medidas no tienen que ver sino con la empresa Chevron. Claro. Es una medida de una oficina gubernamental norteamericana con la empresa Chevron. Nosotros no tenemos que ver ahí. Si ellos resuelven su asunto, pues es un asunto de ellos, y están dispuestos a conversar con Venezuela, Está bien. bienvenido sea. Nosotros estamos dispuestos a conversar en condiciones de respeto con todo aquel que quiera conversar con nosotros. De hecho, el presidente lo destacó y lo recordó nuevamente, dijo que Venezuela estaba abierta a cualquier inversión extranjera que quiera venir a nuestro país. Los brazos están abiertos, claro, como usted bien lo ha dicho, en condiciones de iguales y respetando la soberanía y la independencia de nuestro país. Eso es muy importante. Mire, diputado, vamos a establecer una pausa, 11:39 minutos de la mañana y a la vuelta. También tenemos otro tema interesante que conversar con usted. Estamos hablando de este tema de la soberanía, de la independencia, de este tema tan importante que abarca todas las aristas, y una de esas aristas tiene que ver con el tema alimentario. Y es que se aprobó la ley aprobatoria de acuerdo en el marco de la cooperación agrícola del ALBA TCP. Usted tiene que conversarnos en relación a ese tema tan importante. Se siguen estableciendo estas alianzas comerciales en todos los aspectos y en este tema agrícola que es tan importante, porque vamos y hablamos del primer motor o de la primera transformación que tiene que ver la independencia económica. Bueno, y el tema productivo y agrícola tiene algo que ver. Vamos a una pausa, ya venimos, no se aparte, aquí con el diputado Roy Daza. No, ya venimos. Bueno, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana y ahora vamos a tocar un tema importante con el diputado y nuestro invitado Roy Daza. Tiene que ver con este acuerdo marco de cooperación agrícola, el ALBA TCP, diputado. ¿En qué consiste? Ya esto ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Sí, bueno, a mí me tocó precisamente ser el ponente de este punto ya aprobado en primera y en segunda discusión. Tiene que ver con una decisión política de parte de los gobiernos del ALBA, que es
cómo levantamos la producción agropecuaria en conjunto los distintos países que forman parte de esta. Cada quien poniendo el granito de arena que les toca en relación a esto. Porque está demostrado, en primer lugar, que es una necesidad para todos nuestros países. Si nosotros buscamos la independencia y la soberanía alimentaria absoluta, es decir, nosotros queremos llegar al 90, al 95%. Nunca es posible llegar al 100%, pero nosotros hemos avanzado muchísimo. Esto nos da a nosotros la posibilidad de, en primer lugar, de poder actuar en el mercado internacional de manera conjunta. En segundo lugar, de tener cooperación en el área científica, porque aquí juega mucho el tema de la ciencia y la tecnología, en materia de semillas y en materia de fertilizantes. Porque tierras tenemos bastante y las tierras son muy buenas y tenemos mucha agua. Ese no es el problema de nuestros países. Los problemas de nuestros países tienen que ver más que todo con el manejo de altos niveles de exigencia científica o técnica, que son las que se dan ahorita en el mercado mundial. Y está demostrado que en la relación intra-ALBA, es decir, entre las naciones que formamos parte del ALBA, el valor agregado sube. Es decir, le incorporamos mucho más valor agregado que en la relación con otros polos de poder del mundo, donde nosotros somos suministradores de materias primas. Pero si usted se pone a sumar hoy lo que Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, los países del Caribe, tenemos como petróleo, como gas, como litio, como borio, como los distintos elementos que tienen que ver con la transformación tecnológica para ser aplicada además al área de la agricultura, mira, estamos hablando de una potencialidad muy grande. Por eso es que es tan importante este tratado. Como todo tratado es algo un poco frío, ¿no? Los tratados siempre son enunciados generales de lo que se va a hacer, pero desde el punto de vista del objetivo político es muy importante, porque se trata no solo del crecimiento desde el punto de vista de la producción agropecuaria en sí misma, que ya es muy importante, sino también de lo que genera para otros sectores de la economía que se dinamizan alrededor de la agricultura. Si esto además es hecho, les voy a poner un ejemplo, es decir, con la capacidad que hoy tiene Nicaragua de la producción de caraotas y de frijoles y de lentejas, ¿no? Son muy buenos productores, con lo que nosotros podemos producir en Venezuela en las distintas áreas del país, con la producción de quinoa, de plátanos, de distintas leguminosas que tiene Bolivia. Mira, nada más que con esos ejemplos, nosotros tenemos que dar, no solo para cubrir nuestros mercados internos, porque tendríamos en un plano relativamente, un plazo muy breve para cubrir nuestro mercado, sino que también tenemos para exportar al mundo. Diputado, ¿cuáles son esas líneas de acción en concreto para materializar eso que usted está destacando? Financiamiento. En primer lugar, está establecido en el tratado una línea de financiamiento, porque esto requiere de financiamiento. En segundo lugar, facilidades desde el punto de vista del manejo de los aranceles entre cada uno de los países con respecto a lo que son los tratados del ALBA, por supuesto. Claro. Esto es un privilegio estar en el ALBA, ¿no? Y el otro aspecto que tiene que ver con la producción en sí mismo es también la comercialización hacia otras naciones de manera conjunta. Es decir, vamos a negociar, negociamos en bloque. ¿Por qué? Porque de repente nosotros necesitamos un determinado producto o un determinado insumo para la producción. Lo negociamos en bloque, bien sea con Brasil, bien sea con México, bien sea con Rusia, bien sea con China. No, negociamos con nuestros aliados y con nuestros amigos, que los tenemos y muy buenos. Diputado, importante lo que será el desarrollo de estas políticas públicas, ¿no? Venezuela no se detiene a pesar de las sanciones, las alternativas en materia económica. Está claro, está claro que nosotros, fíjense, yo creo que el problema del imperialismo y de la administración norteamericana es que se equivocan, tienen un enfoque equivocado con respecto a Venezuela y con respecto al tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque en definitiva, mira, no es posible
aplicar sanciones sin que tu propia economía esté afectada. Es decir, ¿por qué hoy hay unos niveles de recesión importantes en algunos espacios de la economía norteamericana? Tiene que ver con las sanciones. Tiene que ver con las sanciones. Y particularmente las sanciones contra Venezuela. Le pregunto, diputado, la primera T, todo lo que se enmarca ahorita a partir del año 2025 a 2031, el jefe de Estado ha destacado que tiene que estar enmarcado en las 7 transformaciones. La primera T es la independencia económica y viene asociada al tema evidentemente productivo y agrícola. ¿En qué tributa este acuerdo a esa primera T? A la producción agropecuaria. Es decir, no hay, la experiencia histórica dice, del mundo en general, desde la civilización china, la europea, la norteamericana, la americana, no, todas dicen lo siguiente: lo que precede al desarrollo industrial a gran escala en los países donde ha habido desarrollo industrial a gran escala es la revolución agraria. Nosotros estamos hoy iniciando la revolución agraria más grande y más potente que ha tenido lugar en la historia de Venezuela. Mira, llegar en medio del bloqueo, porque es que no hay que olvidarse que tenemos un bloqueo. Nos mantenemos en el bloqueo. Que nos mantenemos en esa situación. No nos han quitado ninguna sanción. Llegar en medio del bloqueo a tener el 80% de producción nacional y de la participación del capital privado, de los pequeños productores del campo y de la acción del Estado para producir alimentos, eso no tenía precedentes en nuestro país. Porque en nuestro país eso se resolvía por la vía de la importación. Es decir, era la agricultura de puertos, es decir, en los puertos se resolvía la cosa. Normalmente vamos a tener que importar algún producto, pero hoy más del 80% en este momento de los productos que consumen, que están en el mercado, que están en los anaqueles de los supermercados. 96% destacaba el presidente. Sí, ya llega el 96%, en algunos rubros es menos, pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que hoy tenemos en Venezuela, representa precisamente el cambio más importante en la economía venezolana. ¿Cuál es la Porque respuesta? antes era al revés. Es decir, nosotros importábamos el 80%, utilizando esa cifra como promedio, importábamos el 80% y producíamos el 20%. En estos momentos producimos el 20%, importamos producimos el 80% e importamos el 20%. Es decir, en apenas 5 años, en medio del bloqueo, se ha dado una transformación que se discute en Venezuela desde 1936. Debate que inició Arturo Uslar Pietri y toda la dirigencia política de aquel momento. Me dice usted, pasó bastante tiempo para que se diera esto. ¿Cuál es la respuesta de los países del ALBA ante esta situación, ante esta ley, ante esta unión? Que esto lo soñaba siempre el comandante Chávez. De hecho, una de las principales acciones de la creación del ALBA era actuar, ¿no? Siempre en bloque, y ahora se va a materializar en este caso en el tema agrícola, ¿no? Bueno, los países del ALBA tienen ahorita una gran ventaja. Es decir, la gran ventaja de la recuperación económica de Venezuela. Y por otra parte, la ventaja de la recuperación económica que está teniendo la República de Nicaragua, sobre todo en materia alimentaria. Pero lo más importante es lo siguiente. Es decir, nosotros le estamos debatiendo, nosotros con hechos concretos, le estamos diciendo al mundo: la política de Milei no tiene razón. La política de Milei es equivocada. La política de Milei llega a un desastre. Y digo Milei como expresión del neoliberalismo más agresivo, ¿no? Mucho más radical en su planteamiento desde el punto de vista político. Porque hoy eso que está haciendo los neoliberales, Noboa, lo que está haciendo Bukele, lo que está haciendo Milei en América Latina, es un desastre. Nosotros estamos haciendo ciencia económica, nosotros estamos haciendo economía política. Bueno, importante, diputado. Las perspectivas que se tienen, es un año bien complejo en materia también lo que tiene que ver el proceso electoral, ¿no? Que se viene. Bueno, no solamente es el proceso electoral, sino que la situación es la siguiente. Es decir, nosotros en julio del año pasado, agosto del año pasado, en enero de este año,
le dimos la batalla y le ganamos una pelea dura al fascismo. ¿No? Sí. Por supuesto, si nosotros estamos de vencedores, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a la contraofensiva, vamos a la vanguardia. Y la vanguardia significa una agenda electoral que todo el mundo sabe, es decir, elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores, de consejos legislativos, de alcaldes, de concejales, reforma constitucional y 6 consultas nacionales populares. Es decir, Venezuela va a tener el año 2025 como el año del florecimiento, de la primavera de la democracia venezolana. Así es, bueno, muchísimas gracias, diputado Roy Daza, diputado a la Asamblea Nacional, hablándonos de este tema internacional, primero lo que tiene que ver con la ExxonMobil y cómo Venezuela sigue avanzando sin dejarse socavar y hacia adelante. Y también con el tema agrícola y, por supuesto, las 7 transformaciones enmarcadas en la independencia económica. Bueno, nos vamos, Venezuela. Cuídense mucho. Nos vemos mañana y pendientes de la información. Se viene la emisión meridiana de la noticia. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Siempre con una sonrisa, el que obra bien le va bien. Feliz tarde para todos.